Llegamos al límite del asombro, y nos apresuramos a emprender el camino de la izquierda, que debía conducirnos a la ciudad de los judíos, pasando por el Valle de las Hormigas. El camino de la izquierda, que debía conducirnos a la ciudad de los judíos, pasando por el Valle de las Hormigas. Pero aún no llevábamos una jornada de marcha, cuando sentimos temblar el suelo bajo nuestros pies, y al punto vimos aparecer detrás de nosotros a mis súbditos los monos, que llegaban a toda velocidad con el gran visir a la cabeza. Cuando nos dieron alcance, nos rodearon por todos lados, lanzando aullidos de alegría por habernos encontrado, y el gran visir se hizo intérprete de todos pronunciando una arenga para cumplimentarnos por haber salido con bien. Aquel encuentro nos contrarió mucho, aunque tuvimos cuidado de ocultarlo e íbamos a emprender de nuevo con mis súbditos el camino de palacio, cuando del valle que en aquel momento atravesábamos vimos salir un ejército de hormigas, cada una de las cuales tenía la corpulencia de un perro. Y en un abrir y cerrar de ojos comenzó una pelea espantable entre mis súbditos y las hormigas monstruosas, cogiendo con sus patas a los monos y partiéndolos en dos de un golpe y abalanzándose de 10 en 10 los monos contra cada hormiga para poder matarla. En cuanto a nosotros, quisimos aprovecharnos del combate para huir a lomos de nuestros perros, pero desgraciadamente fui yo el único que pude escaparme, porque las hormigas advirtieron a Mistress Mamalik y se apoderaron de ellos, partiéndolos en dos con sus garras formidables. Y me salvé, deplorando la pérdida de mis últimos compañeros, y llegué a un río, que atravesé a nado, abandonando mi cabalgadura, y llegué sano y salvo a la otra orilla, donde lo primero que hice fue secar mi ropa, y luego me quedé dormido hasta la mañana, seguro ya de que no me perseguían, pues el río me separaba de las hormigas y de mis súbditos los monos. Cuando me desperté, eché a andar durante días y días, comiendo plantas y raíces, hasta llegar a la montaña consabida, al pie de la cual vi, efectivamente, una gran ciudad, que era la ciudad de los judíos, tal como me lo había indicado la inscripción. Pero me asombró mucho en esta ciudad un detalle del que no hablaba la inscripción, y que noté más tarde, en efecto, hube de comprobar que el río que atravesé a pie enjuto aquel día para llegar a la ciudad estaba lleno de agua todo el resto de la semana, y también supe que aquel río, caudaloso los demás días, no llevaba agua el sábado, que es el día de fiesta de los judíos. Y he aquí que entré en la ciudad aquel día y no vi por las calles a nadie. Me encaminé entonces a la primera casa que encontré en mi camino, abrí la puerta y penetré en ella. Me hallé entonces en una sala donde estaban sentados en corro muchos personajes de aspecto venerable. Entonces, animado por la bondad de sus rostros, me acerqué a ellos respetuosamente, y después del saludo, les dije: soy Hanscha, hijo del rey Tigmos, señor de Kabul y jefe de los Banischalan. Os ruego, oh mis señores, que me digáis a qué distancia estoy de mi país y qué camino debo tomar para llegar a él. Además, tengo hambre. Entonces me miraron sin contestarme cuantos estaban sentados allí, y el que parecía ser su jeique me dijo por señas solamente y sin pronunciar una palabra: come y bebe, pero no hables. Y me mostró una bandeja de manjares asombrosos, que por cierto jamás había yo visto, y que estaban guisados con aceite, a juzgar por el olor. Entonces comí, bebí y guardé silencio. Cuando hube acabado, se acercó a mí el jeique de los judíos, y me preguntó igualmente por señas: ¿quién? ¿De dónde? ¿A dónde? Entonces le pregunté por señas si podía contestar, y tras una señal afirmativa suya seguida de otra que quería decir: no pronuncies más de 3 palabras. Pregunté: ¿caravana Kabul, cuándo? Me contestó: no lo sé. Siempre sin pronunciar una palabra, y me hizo seña de que me marchara, porque ya había terminado mi comida. Entonces le saludé, como también a todos los circunstantes, y salí, asombrándome en extremo de sus maneras extrañas. Ya en la calle intentaba orientarme, cuando por fin oí a un pregonero público que decía a voces: quien quiera ganarse 1000 monedas de oro y poseer una esclava joven de belleza sin igual, que venga conmigo, para efectuar un trabajo de 1 hora. Como yo estaba en la penuria, me acerqué al pregonero, y le dije: acepto el trabajo, y al mismo tiempo los 1000 dinares y la esclava joven.
Entonces me cogió de la mano y me llevó a una casa amueblada muy ricamente, en la que estaba sentado en un sillón de ébano un judío viejo, ante el cual se inclinó el pregonero, presentándome, y dijo: «He aquí, al fin, a un joven extranjero, que ha sido el único que respondió a mi llamamiento en los 3 meses que hace que pregonó la cosa». Al oír estas palabras, el viejo judío, dueño de la casa, me hizo sentar a su lado, estuvo conmigo muy amable, ordenando que me sirvieran de comer y de beber sin parsimonia, y terminada la comida me dio una bolsa con 1000 monedas de oro que no eran falsas, a la vez que mandaba a sus esclavas que me pusieran un ropón de seda y me llevaran junto a la joven esclava que me daba anticipadamente por el trabajo en proyecto que yo aún no conocía. La joven esclava que me daba anticipadamente por el trabajo en proyecto que yo aún no conocía. Entonces, después de haberme puesto el ropón de seda consabido, los esclavos me llevaron a la estancia donde me esperaba la joven, que debía ser virgen, según afirmación del viejo judío. Y me encontré, en efecto, con una joven muy bella, en cuya compañía me dejaron solo para pasar la noche. Y al punto me acosté con ella y la encontré perfecta en verdad. 3 días y 3 noches pasé con ella, comiendo y bebiendo y haciendo lo que tenía que hacer, y a la mañana del 4º día el anciano hizo que me llamaran, y me dijo: «¿Estás ahora dispuesto a ejecutar el trabajo que te he pagado y que de antemano aceptaste?». Declaré que estaba dispuesto a prestarme aquel trabajo, sin saber de qué se trataba. Entonces el viejo judío ordenó a sus esclavos que enjaezaran y llevaran 2 mulas, y los esclavos llevaron 2 mulas enjaezadas. Montó en una él y yo en otra, y me dijo que le siguiera. Íbamos a buen paso, y de tal suerte caminamos hasta mediodía, hora en la que llegamos al pie de una alta montaña cortada a pico, y en cuyas laderas no se veía ningún sendero por donde pudiese aventurarse un hombre o una cabalgadura cualquiera. Echamos pie a tierra, y el viejo judío me tendió un cuchillo, diciéndome: «Clávalo en el vientre de tu mula. Ha llegado el momento de empezar a trabajar». Yo obedecí y clavé el cuchillo en el vientre de la mula, que no tardó en sucumbir. Luego, por orden del judío, desollé al animal y limpié la piel. Entonces mi interlocutor me dijo: «Tienes que echarte ahora encima de esa piel, para que yo la cosa contigo dentro como si estuvieras en un saco». Y obedecí a sí mismo, y me eché encima de la piel, la cual cosió el anciano cuidadosamente conmigo dentro. Luego me dijo: «Escucha bien mis palabras. De un instante a otro se arrojará sobre ti un pájaro enorme y te cogerá para llevarte a su nido, que está situado en la cima de esta montaña escarpada. Ten mucho cuidado de no moverte cuando te sientas transportado por los aires, porque te soltaría el pájaro y te estrellarías al caer al suelo, pero cuando te haya dejado en la montaña, corta la piel con el cuchillo que te di y sal del saco. El pájaro se asustará y no te hará nada. Entonces has de recoger las piedras preciosas de que está cubierta la cima de esta montaña y me las arrojas. Hecho lo cual, bajarás a reunirte conmigo». Y he aquí que apenas había acabado de hablar el viejo judío, me sentí transportado por los aires, y al cabo de algunos instantes me dejaron en el suelo. Entonces corté con mi cuchillo el saco y asomé por la abertura a mi cabeza. Aquello asustó al pájaro monstruoso, que huyó volando a toda prisa y yo me puse entonces a recoger rubíes, esmeraldas y demás piedras preciosas que cubrían el suelo, y se las arrojé al viejo judío. Pero cuando quise bajar a ver que no había ni un sendero donde poner el pie, y vi que el viejo judío montaba en su mula después de recoger las piedras, y se alejaba rápidamente hasta desaparecer de mi vista. Entonces, en el límite de la desesperación, lloré mi destino y pensando hacia qué lado me convendría más encaminarme, eché a andar todo derecho delante de mí y a la aventura, errando de tal suerte 2 meses hasta llegar al final de la cadena de montañas, a la entrada de un valle magnífico, en el que los arroyos, los árboles y las flores glorificaban al Creador entre gorjeos de pájaros. Allí vi un inmenso palacio que se elevaba a gran altura por los aires y hacia el cual me encaminé. Llegué a la puerta, donde hallé sentado en el banco del zaguán a un anciano cuyo rostro brillaba de luz. Tenía en la mano un cetro de rubíes y llevaba en la cabeza una corona de diamantes. Le saludé y me devolvió el saludo con amabilidad, y me dijo: «Siéntate junto a mí, hijo mío». Y cuando me senté, me preguntó: «¿De dónde vienes a esta tierra que nunca halló la planta de una damita? ¿Y a dónde te propones ir?».
Por toda respuesta estallé en sollozos, y se diría que me iba a ahogar el llanto. Entonces me dijo el anciano: cesa de llorar así, hijo mío, porque me encoges el corazón. Ten valor y empieza por reanimarte comiendo y bebiendo. Y me introdujo en una vasta sala, dándome de comer y de beber. Y cuando me vio en mejor estado de ánimo, me rogó que le contase mi historia, y satisfice su deseo, y a mi vez le rogué que me dijese quién era y a quién pertenecía aquel palacio. Me contestó: sabe, hijo mío, que este palacio fue construido antaño por nuestro señor Suleimán, de quien soy representante para gobernar a las aves. Cada año vienen aquí a rendirme pleitesía todas las aves de la tierra. Si deseas regresar a tu país, te recomendaré a ellas la primera vez que vengan a recibir órdenes mías, y te transportarán a tu país. En tanto, para matar el tiempo hasta que lleguen, puedes circular por todo este inmenso palacio, y puedes entrar en todas las salas, con excepción de una sola, la que se abre con la llave de oro que ves entre todas estas llaves que te doy. Y el anciano gobernador de las aves me entregó las llaves y me dejó en completa libertad. Empecé por visitar las salas que daban al patio principal del palacio, luego penetré en las otras estancias, que estaban todas arregladas para que sirvieran de jaulas a las aves, y de tal suerte llegué ante la puerta que se abría con la llave de oro. Y permanecí largo tiempo mirándola, sin osar ni siquiera tocarla con la mano en vista de la prohibición que me hizo el anciano, pero al cabo no pude resistir a la tentación que colmaba mi alma, metí la llave de oro en la cerradura, abrí la puerta y presa del temor penetré en el lugar prohibido. Pero, lejos de tener ante los ojos un espectáculo asombroso, vi, primeramente, en medio de un pabellón con el piso incrustado de pedrerías de todos colores, un estanque de plata rodeado de pájaros de oro que echaban agua por el pico, con un ruido tan maravilloso, que creí oír los trinos de cada uno de ellos resonar melodiosamente contra las paredes de plata. Había en torno al estanque, divididos por clases, cuadros de flores de suaves perfumes que casaban sus colores con los de las frutas de que estaban cargados los árboles que esparcían sobre el agua su frescura asombrosa. La arena que yo hallaba era polvo de esmeralda y diamante, y se extendía hasta las gradas de un trono que se alzaba enfrente del estanque maravilloso. Estaba hecho aquel trono con un solo rubí, cuyas facetas reflejaban en el jardín el rojo de sus rayos fríos, que iluminaban el agua con un brillo de pedrerías. Me detuve extático ante cosas tan sencillas nacidas de la unión pura de los elementos, luego fui a sentarme en el trono de rubí, que aparecía coronado por un dorsal de seda roja, y cerré los ojos un instante para que penetrara mejor aquella fresca visión en mi alma entusiasmada. Cuando abrí los ojos vi que se adelantaban hacia el estanque, sacudiendo sus plumas blancas, 3 elegantes palomas que iban a darse un baño. Saltaron con gracia el ancho borde del estanque de plata, y después de abrazarse y hacerse 1000 caricias encantadoras, oh mis ojos maravillados, las vi arrojar lejos de sí su virginal manto de plumas y aparecer en una desnudez de jazmín, con el aspecto de 3 jóvenes bellas como lunas. Y al punto se sumergieron en el estanque para entregarse a 1000 juegos y 1000 locuras, ora desapareciendo, ora reapareciendo entre remolinos brillantes, para volver a desaparecer riendo a carcajadas, mientras solo sus cabelleras flotaban sobre el agua, sueltas en un vuelo de llama. Ante tal espectáculo, oh hermano Beluquia, sentí que mi corazón nadaba en mi cerebro y trataba de abandonarlo. Y como no podía contener mi emoción, corrí enloquecido hacia el estanque y grité: «¡Oh, jóvenes! ¡Oh, lunas! ¡Oh, soberanas!». Cuando me vislumbraron las jóvenes lanzaron un grito de terror, y saliendo del agua con ligereza, corrieron a coger sus mantos de plumas que echaron sobre su desnudez, y volaron al árbol más alto entre los que daban sombra a la pila, y se echaron a reír mirándome. Entonces me acerqué al árbol, levanté hacia ellas los ojos, y les dije: «Oh, soberanas, os ruego que me digáis quiénes sois». «Yo soy Hanscha, hijo del rey Timos, soberano de Kabul y jefe de los Banischalan». Entonces la más joven de las 3, precisamente aquella cuyos encantos habían impresionado más, me dijo: «Somos las hijas del rey Nasr, que habita en el Palacio de los Diamantes. Venimos aquí para dar un paseo y con el solo fin de distraernos». Dije: «En ese caso, oh mi señora, ten compasión de mí, baja a completar el juego conmigo». Ella me dijo:
¿Y desde cuándo pueden las jóvenes jugar con los jóvenes? Oh Hancha. Pero si deseas absolutamente conocerme mejor, no tienes más que seguirme al palacio de mi padre. Y habiendo dicho estas palabras, me lanzó una mirada que me penetró el hígado, y emprendió el vuelo en compañía de sus dos hermanas hasta que la perdí de vista. Al ver aquello, en el límite ya de la desesperación, di un grito agudo y caí desmayado bajo el árbol. No sé cuánto tiempo permanecí echado de aquel modo, pero cuando volví en mí, el anciano gobernador de las aves estaba a mi lado y me rociaba el rostro con agua de flores. Cuando me vio abrir los ojos, me dijo: «Ya ves, hijo mío, lo que te ha costado desobedecerme. ¿No te prohibí que abrieras la puerta de este pabellón?». Yo, por toda respuesta, me limité a prorrumpir en sollozos y luego improvisé estos versos. Arrebatado mi corazón una esbelta joven de cuerpo armonioso. Arrebatador es su talle entre todos los talles. Cuando sonríe, sus labios excitan los celos de las rosas y los rubíes. Su cabellera oscila por encima de su hermosa grupa redonda. Las flechas que disparan los arcos de sus pestañas dan en el blanco, aun desde lejos, y hacen heridas incurables. Oh belleza suya. No tienes un rival y borras las bellezas todas de la India. Cuando acabé de recitar estos versos, me dijo el anciano: «Comprendo lo que te ha sucedido. Viste a las jóvenes vestidas de palomas, que algunas veces vienen a darse un baño aquí». Yo exclamé: «Las vi, padre mío, y te ruego que me digas dónde se halla el palacio de los diamantes, en que habitan con su padre el rey Nasr». Contestó: «No hay para qué pensar en ir allí, hijo mío, pues el rey Nasr es uno de los jefes más poderosos de la Gen, y dudo mucho que te diera en matrimonio a una de sus hijas. Ocúpate, pues, de preparar tu regreso a tu país. Yo mismo te facilitaré la tarea recomendándote a las aves que enseguida van a venir a presentarme sus respetos, y que te servirán de guías». Contesté: «Te doy las gracias, padre mío, pero renuncio a regresar al lado de mis padres, si no debo volver ya a ver a la joven que me habló». Y al decir estas palabras me arrojé a los pies del anciano llorando, y le supliqué que me indicara el medio de volver a ver a las jóvenes vestidas de palomas. El medio de volver a ver a las jóvenes vestidas de palomas. Entonces el anciano me tendió la mano, me levantó y me dijo: «Veo que tu corazón está consumido de pasión por la joven, y voy a indicarte el medio de volver a verla. Vas a ocultarte detrás de los árboles y a esperar pacientemente la vuelta de las palomas. Las dejarás desnudarse y meterse en el estanque, y entonces te precipitarás de repente sobre sus mantas de plumas y te apoderarás de ellas. Entonces verás cómo dulcifican contigo su lenguaje, se acercarán a ti, te harán 1000 caricias y te suplicarán, con palabras extremadamente gentiles, que les devuelvas sus plumas. Pero guárdate bien de dejarte conmover, porque entonces acabarían por siempre para ti las jóvenes. Por el contrario, rehúsa enérgicamente devolvérselas, y diles: «Os daré de buen grado vuestros mantos, pero no sin que venga el jeique». Y efectivamente, esperarás mi regreso entreteniéndolas con galanterías, y yo encontraré el medio de que las cosas se tornen favorables para ti». Al oír estas palabras, di muchas gracias al venerable gobernador de las aves, y enseguida corrí a ocultarme detrás de los árboles, en tanto que se retiraba en su pabellón para recibir a sus súbditos. Permanecí bastante tiempo esperando la llegada de las 3 palomas. Al fin oí un batir de alas y risas aéreas, y vi que las 3 palomas se posaban en el borde del estanque y miraban a derecha y a izquierda para enterarse de si no las observaba nadie. Luego, la que me había hablado se encaró con las otras 2, y les dijo: «¿No creéis, hermanas mías, que puede estar escondido alguien en el jardín? ¿Qué habrá sido del joven a quien vimos?». Pero le dijeron sus hermanas: «Oh Shamsa, no te preocupes por eso y date prisa a hacer como nosotras». Y las 3 se despojaron de sus plumas entonces, y se sumergieron en el agua para entregarse enseguida a 1000 locos fuegos, blancas y desnudas cual la plata virgen. Y creí ver 3 lunas reflejadas en el agua. Esperé a que hubiesen nadado hasta la mitad del estanque, y me erguí sobre ambos pies para ponerme de pronto en movimiento con la rapidez del rayo y apoderarme del manto de la joven a quien amaba.
Y respondieron a mi ademán raptor 3 gritos de espanto, y vi que las jóvenes, avergonzadas por haber sido sorprendidas en sus retozos, se sumergían enteramente, sin dejar fuera del agua más que la cabeza, y corrían hacia mí lanzándome miradas llorosas. Pero seguro entonces de tenerlas a mi arbitrio, me eché a reír, retrocediendo del borde del estanque y ostentando el manto de plumas con aire victorioso. Al ver aquello, la joven que me había hablado la primera vez, y cuyo nombre era Shamsa, me dijo: ¿Cómo te atreves, oh joven, a apoderarte de lo que no te pertenece? Yo contesté: Oh paloma mía, sal del baño y ven a conversar conmigo. Ella dijo: Bien quisiera conversar contigo, oh hermoso joven, pero estoy completamente desnuda y no puedo salir así del baño. Devuélveme mi manto y te prometo salir del agua para distraerme contigo, y hasta te dejaré que me acaricies y me beses cuanto quieras. Yo dije: Oh, luz de mis ojos, dueña mía, oh soberana de belleza, oh fruto de mi hígado. Si te devolviera tu manto, sería como darme la muerte con mi propia mano. No puedo, pues, hacerlo, por lo menos mientras no llegue mi amigo el jeique, gobernador de las aves. Ella me dijo: Entonces, puesto que no cogiste más que mi manto, aléjate un poco y vuelve la cabeza a otro lado para dejarme salir del baño y dar tiempo a que se cubran mis hermanas. Y para ocultar lo más esencial, me prestarán ellas entonces algunas de sus plumas. Yo dije: Eso sí, puedo hacerlo. Y me alejé y me puse detrás del trono de rubí. Entonces salieron primeramente las dos hermanas mayores se pusieron con presteza sus mantos, luego arrancaron algunas de las plumas finas e hicieron con ellas una especie de mandilillo, después ayudaron a salir a su vez del agua a su hermana pequeña, la taparon con aquel mandil lo más esencial y me dijeron: Ya puedes venir. Y yo corrí a presentarme ante aquellas gacelas, y me eché a los pies del amable Shamsa y le besé los pies, siempre sujetando con fuerza su manto para que no lo cogiese y emprendiese el vuelo. Entonces me hizo ella levantarme, y empezó a decirme 1000 palabras gentiles y a hacerme 1000 caricias para decidirme a que le devolviese su manto, pero me guardé mucho de ceder a sus deseos, y logré arrastrarla hacia el trono de rubí, donde me senté colocándola sobre mis rodillas. Entonces, al ver ella que no podía escaparse, se decidió por fin a corresponder a mis deseos, y me rodeó el cuello con sus brazos, y me devolvió beso por beso y caricia por caricia, en tanto que nos sonreían sus hermanas, mirando a todos lados para ver si llegaba alguien. Mientras estábamos de aquella manera, mi protector el jeique abrió la puerta y entró. Entonces, nos levantamos en honor suyo, nos adelantamos a recibirle, y le besamos las manos respetuosamente. Nos rogó él entonces que nos sentáramos, y encarándose con la amable Shamsa, le dijo: Estoy encantado, hija mía, de la elección que has hecho correspondiendo a este joven que te ama con locura. Porque has de saber que pertenece a un linaje ilustre. Su padre es el rey Timos, señor del Afganistán. Harás bien, pues, al aceptar esa alianza y al decidir igualmente a tu padre el rey Nasr para que otorgue su consentimiento. Ella contestó: Escucho y obedezco. Entonces le dijo el jeique: Si verdaderamente aceptas esa alianza, júrame y prométeme ser fiel a tu esposo y no abandonarle nunca. Y la bella Shamsa se levantó al punto y prestó el consabido juramento entre las manos del venerable jeique. Entonces nos dijo él: Demos gracias al Altísimo por vuestra unión, hijos míos. Y ya podéis ser dichosos. He aquí que invoco la bendición para vosotros. Ahora podéis amaros libremente. Y tú, Shamsa, devuélvele su manto, pues no he de dejarte. Y dichas estas palabras, el jeique nos introdujo en una sala, donde había colchones cubiertos con tapices, y también fuentes llenas de hermosas frutas y otras cosas exquisitas. Y tras de rogar a sus hermanas que la precedieran en su vuelta al palacio de su padre para anunciarle su matrimonio y prevenirle de su regreso en mi compañía, Shamsa estuvo extremadamente amable, y quiso mandarme ella misma las frutas y repartirlas conmigo. Tras de lo cual, nos acostamos juntos, en brazos uno del otro y en el límite del júbilo. Tras de lo cual, nos acostamos juntos, en brazos uno del otro y en el límite del júbilo. Por la mañana fue Shamsa quien se puso primero en pie.
vistióse con su manto de plumas, me despertó, me besó entre los dos ojos, y me dijo, ya es hora de que vayamos al Palacio de los Diamantes a ver a mi padre el rey Nasr. Vístete, pues, cuanto antes. Obedecí enseguida, y cuando estuve dispuesto, fuimos a besar las manos del jeique gobernador de las aves y le dimos muchas gracias. Entonces me dijo Shamsai, ahora súbete en mis hombros y sostente bien, porque el viaje será un poco largo, aunque me propongo hacerlo a toda velocidad. Y me tomó en sus hombros, y después de tributar a nuestro protector las últimas despedidas, me transportó por los aires con la rapidez del rayo, y al poco tiempo me dejó en tierra a alguna distancia de la entrada al Palacio de los Diamantes. Y desde allí nos encaminamos tranquilamente hacia el palacio, mientras corrían a anunciar nuestra llegada los servidores que había instalado el rey por aquellos sitios. El rey Nasr, padre de Shamsai, señor de los experimentó una inmensa alegría al verme, me cogió en brazos y me oprimió contra su pecho. Luego ordenó que me vistieran con un magnífico ropón de honor, me puso en la cabeza una corona tallada en un solo diamante, me condujo después a la presencia de la reina, madre de mi esposa, la cual reina me manifestó su júbilo y felicitó a su hija por la elección que de mi persona hizo. Y regaló más tarde a su hija una cantidad enorme de pedrerías, pues el palacio estaba lleno de ellas, y ordenó que a ambos nos llevaran al hammam, en donde nos lavaron y perfumaron con agua de rosas, almizcle, ámbar y aceites aromáticos, que nos refrescaron maravillosamente. Tras de lo cual se dieron en honor nuestros festines que duraron 30 días y 30 noches consecutivas. Entonces manifesté mis deseos de presentar a mi vez mi esposa a mis padres en mi país. Y aunque muy apenados por tener que separarse de su hija, el rey y la reina aprobaron mi proyecto, pero me hicieron prometer que todos los años iríamos a pasar con ellos una temporada. Después hizo el rey construir un trono de tal magnificencia y tal tamaño, que en sus peldaños podía contener 200 genios varones y 200 genios hembras. Subimos al trono los dos, y los 400 genios de ambos sexos, que se hallaban allí para servirnos, se pusieron de pie en las gradas, mientras actuaban de portadores todo un ejército compuesto por otros genios. Cuando nos despedimos por última vez, los portadores se elevaron por los aires con el trono, y empezaron a recorrer el espacio con tanta rapidez, que en 2 días hicieron un trayecto de 2 años de marcha. Y llegamos sin incidentes al palacio de mi padre en Kabul. Cuando mi padre y mi madre me vieron llegar después de una ausencia que les había hecho perder toda esperanza de encontrarme, y cuando contemplaron a mi esposa y supieron quién era y en qué circunstancias me casé con ella, llegaron al límite de la alegría y lloraron mucho besándome y besando a mi muy amada Shamsa. Y tanto se conmovió mi pobre madre, que cayó desvanecida y no volvió en sí más que gracias al agua de rosas que llevaba en un frasco grande mi esposa Shamsai. Después de todos los festines y todos los regocijos que se organizaron con motivo de nuestra llegada y de nuestros esponsales, mi padre preguntó a Shamsai, ¿qué quieres que haga para agradarte, hija mía? Y Shamsa, que tenía gustos muy modestos, contestó, oh rey afortunado, solamente anhelo tener para nosotros dos un pabellón en medio de un jardín regado por arroyos. Y al punto dio mi padre el rey las órdenes necesarias, y al cabo de un corto espacio de tiempo tuvimos nuestro pabellón y nuestro jardín, donde vivimos en el límite de la felicidad. Pasado de tal suerte 1 año en un mar de delicias, mi esposa Shamsa quiso volver al Palacio de los Diamantes para ver de nuevo a su padre y a su madre, y me recordó la promesa que les hice de ir todos los años a pasar con ellos una temporada. No quise contrariarla, porque la amaba mucho, pero... ¡ay! La desgracia debía abatirse sobre nosotros por causa de aquel maldito viaje. Nos colocamos, pues, en el trono llevado por nuestros genios servidores, y viajamos a gran velocidad, recorriendo cada día una distancia de 1 mes de camino, y deteniéndonos por las tardes para descansar cerca de algún manantial o a la sombra de los árboles. Y he aquí que un día hicimos alto precisamente en este sitio para pasar la noche, y mi esposa Shamsa quiso ir a bañarse en el agua de ese río que corre ante nosotros. Me esforcé cuanto pude por disuadirla, hablándole del fresco excesivo de la tarde y de los perjuicios que la podría ocasionar. No quiso escucharme, y se llevó en su compañía a algunas de sus esclavas para que se bañaran con ella.
se desnudaron en la ribera y se metieron en el agua, donde Shamsa parecía la luna al salir en medio de un cortejo de estrellas. Estaban retozando y jugando entre sí, cuando de repente Shamsa lanzó un grito de dolor y cayó en brazos de sus esclavas, que se apresuraron a sacarla del agua y llevarla a la orilla. Pero cuando quise hablarle y cuidarla, ya estaba muerta. Y las esclavas me enseñaron en el talón de mi esposa una mordidura de serpiente acuática. Ante aquel espectáculo, caí desmayado, y permanecí en tal estado tanto tiempo que me creyeron muerto también. Pero, ¡ay! Hube de sobrevivir a Shamsa, para llorar por ella y erigirle esta tumba que ves. En cuanto a la otra tumba, es la mía propia, que hice construir junto a la de mi pobre y bien amada. Y dejo transcurrir mi vida ahora entre lágrimas y recuerdos crueles, esperando el momento de dormir al lado de mi esposa Shamsa, lejos de mi reino, al que renuncié, lejos del mundo, que es para mí un desierto horrible, en este asilo solitario de la muerte. Cuando el hermoso joven triste acabó de contar su historia a Belukia, escondió el rostro entre sus manos y se echó a llorar. Entonces le dijo a Belukia: «Por Alá, oh hermano mío, tu historia es tan asombrosa y tan extraordinaria, que olvidé mis propias aventuras, aunque las creía prodigiosas entre todas las aventuras. Alá te sostenga en tu dolor, oh hermano mío, y enriquezca con el olvido tu alma. Alá te sostenga en tu dolor, oh hermano mío, y enriquezca con el olvido tu alma». Estuvo con él 1 hora todavía, tratando de decidirle a que le acompañara a su reino para cambiar de aires y horizontes, pero fue en vano. Entonces vióse obligado a abandonarle para no importunarle, y después que le abrazó y le dijo aún algunas palabras de consuelo, emprendió de nuevo el camino de su ciudad, a la que llegó sin incidentes tras una ausencia de 5 años. Y desde entonces no he vuelto a tener noticias suyas. Y como ahora te hallas aquí tú, Wasib, olvidaré completamente a aquel joven rey Belukia, a quien esperaba volver a ver por acá un día u otro. Tú, al menos, no me abandonarás tan pronto, porque pienso retenerte en mi compañía largos años, sin dejarte carecer de nada para persuadirte a que accedas. Por cierto que todavía he de contarte tantas historias asombrosas, que la del rey Belukia y del hermoso joven triste parecerán simples aventuras corrientes. Y para darte desde ahora una prueba de que te quiero bien por haberme escuchado todo este tiempo con tanta atención, he aquí que mis mujeres van a servirnos de comer y beber, y van a cantar para deleitarnos, y nos van a aligerar el espíritu hasta que llegue la mañana. Historia de Yamlika, princesa subterránea y el rey. Cuando la reina Yamlika, princesa subterránea, hubo acabado de contar al joven Asib, hijo del sabio Daniel, la historia de Belukia y la del hermoso joven triste, y cuando el festín, y los cantos, y las danzas de las mujeres serpientes llegaron a su término, se levantó la sesión y se formó el cortejo para volver a la otra residencia. Pero el joven Asib, que amaba en extremo a su madre y a su esposa, dijo: «Oh reina Yamlika, no soy más que un pobre leñador, y me ofreces aquí una vida llena de delicias, pero en mi casa me esperan una madre y una esposa y no puedo, por Alá, dejar que me esperen más tiempo sumidas en la desesperación que las producirá mi ausencia. Permíteme, pues, que regrese junto a ellas, porque si no morirían de dolor. Y créeme que en verdad sentí de toda mi vida no haber podido escuchar las demás historias con que tenías la intención de deleitarme durante mi estancia en tu reino». Al oír estas palabras, la reina Yamlika comprendió que estaba justificado el motivo de la partida de Asib, y le dijo: «Consiento, oh Asib, en dejarte regresar junto a tu madre y esposa, aunque me cuesta mucho trabajo separarme de un auditor tan atento como tú. Solamente exijo de ti un juramento, sin el cual me será imposible dejarte partir. Vas a prometerme no ir nunca en lo sucesivo a tomar un baño en el hammam durante toda tu vida. De lo contrario, llegará tu perdición». Por el momento no puedo ser más explícita. El joven Asib, a quien tal petición asombraba en extremo, no quiso contrariar a la reina Yamlika, y prestó el juramento consabido, en el cual prometía no ir en toda su vida a tomar un baño en el hammam. Entonces, después de las despedidas,
la reina Yamlika hizo que una de sus mujeres serpientes le acompañara hasta los confines del reino, del que se salía por una abertura escondida en una casa ruinosa que estaba enclavada en el lado opuesto al paraje donde se hallaba el agujero por el cual pudo penetrar Asib en la residencia subterránea. Amarilleaba el sol cuando Asib llegó a su calle y llamó a la puerta de su casa. Fue a abrir su madre, y al conocerle lanzó un grito agudo y se arrojó en sus brazos llorando de alegría. Y su esposa, por su parte, al oír el grito y los sollozos de la madre, corrió a la puerta, le reconoció también y le saludó respetuosamente besándole las manos. Después de lo cual entraron en la casa y se entregaron con libertad a los más vivos transportes de júbilo. Cuando estuvieron un poco calmados, Asib les pidió noticias de sus antiguos camaradas los leñadores que le habían abandonado en la cueva de la miel. Su madre le contó que fueron a darle la mala nueva de su muerte entre los dientes de un lobo, y que se habían hecho ricos mercaderes y propietarios de muchos bienes y de hermosas tiendas, viendo a diario dilatarse cada vez más el mundo ante sus ojos. Entonces Asib reflexionó un instante, y dijo a su madre: «Mañana irás a buscarles al zoco, y cuando estén reunidos, les anunciarás mi regreso, diciéndoles que tendré mucho gusto en verles». Así es que al día siguiente la madre de Asib no dejó de hacer el encargo, y al saber la noticia, los leñadores cambiaron de color y contestaron escuchando y obedeciendo en lo concerniente a la visita de bienvenida. Luego se concertaron entre sí y resolvieron arreglar el asunto lo mejor posible. Empezaron por regalar a la madre de Asib sedas hermosas y hermosas telas, y la acompañaron a la casa, aviniéndose a entregar a Asib cada uno la mitad de las riquezas, esclavas y propiedades que tenían en su poder. Al llegar a la presencia de Asib, le saludaron y le besaron las manos, ofreciéndole todo aquello y rogándole que lo aceptara y olvidara sus yerros para con él. Y Asib no quiso guardarles rencor, aceptó sus ofrecimientos, y les dijo: «Lo pasado, pasado, y ninguna preocupación puede impedir que suceda lo que ha de suceder». Entonces se despidieron de él, asegurándole su gratitud, y Asib se convirtió desde aquel día en un hombre rico, y se estableció como mercader en el zoco, abriendo una tienda que llegó a ser la más honrosa entre todas las tiendas. Un día que iba a su tienda, como de costumbre, pasó por delante del hammam, situado a la entrada del zoco. Y he aquí que el propietario del hammam estaba precisamente tomando el aire a la puerta, y al reconocer a Asib, le saludó y le dijo: «Hazme el honor de entrar a mi establecimiento. Nunca te he tenido ni una sola vez como cliente. Pero hoy quiero que vengas solamente para complacerme, y los masajistas te frotarán con un guante nuevo de crin y te enjabonarán con filamentos de lifa, que no ha usado nadie». Pero contestó Asib, que se acordaba de su juramento: «No. Por Alá, no puedo aceptar tu ofrecimiento. Oh jeique. Porque hice voto de no entrar nunca en el hammam. Porque hice voto de no entrar nunca en el hammam». Al oír tales palabras, el dueño del hammam, que no podía creer en semejante juramento, ya que ningún hombre puede, a trueque de morir, dejar de tomar baños cuantas veces se acerca sexualmente a su esposa, exclamó: «¿Por qué rehusas, oh mi señor? Pues, por Alá, te juro a mi vez que si persistes en tu resolución iré inmediatamente a divorciarme de mis 3 esposas». Lo juro 3 veces por el divorcio. Pero como a pesar del juramento tan grave que acababa de oír, Asib se obstinaba en no aceptar, el propietario del hammam se echó a sus pies, suplicándole que no le obligara a cumplir su juramento, y le besó los pies llorando, y le dijo: «Pongo sobre mi cabeza la responsabilidad de tu acto y todas sus consecuencias». Y al enterarse de qué se trataba al oír el juramento del divorcio, los transeúntes que habíanse agrupado en torno suyo se pusieron a sí mismo a suplicar a Asib que no ocasionara sin más ni más la desdicha de un hombre que le ofrecía un baño gratuito. Luego, como vieron la inutilidad de sus palabras, se decidieron todos a emplear la fuerza, apoderándose de Asib y llevándole, a pesar de sus gritos terribles, al interior del hammam, donde le despojaron de su ropa, le echaron todos a la vez sobre el cuerpo el agua de 20 o 30 jofainas, le friccionaron, le dieron masaje, le enjabonaron, le secaron y le envolvieron el cuerpo en toallas calientes y le pusieron en la cabeza un pañuelo grande festoneado y bordeado. Luego el dueño del hammam, en el límite de la alegría por verse desligado de su juramento, llevó a Asib una taza de sorbete perfumado con ámbar, y le dijo:
Séate leve y bendito el baño. Que te refresque esta bebida como me has refrescado tú. Pero Asib, a quien todo aquello aterraba cada vez más, no sabía si rehusar o aceptar esta última invitación, e iba a responder, cuando de pronto invadieron el hammam los guardias del rey, que se precipitaron sobre el joven, apoderándose del tal y como estaba con su atavío de baño, y a pesar de sus protestas y su resistencia lo llevaron al palacio del rey, y lo pusieron entre las manos del gran visir, que los esperaba a la puerta con la mayor impaciencia. Al ver a Asib, el gran visir tuvo una alegría extremada, le recibió con las señales más notorias de respeto, y le rogó que le acompañase a la presencia del rey. Y resuelto ya a dejar correr su destino, Asib siguió al gran visir, que le introdujo, para presentarle al rey, en una sala donde se alineaban por orden jerárquico 2000 gobernadores de provincia, 2000 jefes militares y 2000 portaalfanjes, que no esperaban más que un signo para hacer volar las cabezas. En cuanto al rey, estaba acostado en un amplio lecho de oro y parecía dormir, con la cabeza y el rostro cubiertos por un pañuelo de seda. Al ver todo aquello, el aterrado Asib se sintió morir y cayó al pie del lecho, protestando públicamente de su inocencia. Pero el gran visir se apresuró a levantarle con toda clase de respetos, y le dijo: «Oh hijo de Daniel, esperamos de ti que salves a nuestro rey Carazdan. Una lepra, que hasta ahora no tuvo remedio, le cubre el rostro y el cuerpo. Y hemos pensado en ti para que le cures, ya que eres hijo del sabio Daniel». Y todos los circunstantes, gobernadores, chambelanes y portaalfanjes, gritaron a la vez: «Solo de ti esperamos la curación del rey Carazdan». Al oír estas palabras, se dijo el asustado Asib: «Por Alá, me toman por un sabio». Luego dijo al gran visir: «En verdad que soy el hijo de Daniel. Pero no soy más que un ignorante. Me llevaron a la escuela y no aprendí en ella nada, quisieron enseñarme la medicina, pero al cabo de un mes renunciaron a ello al ver la mala calidad de mi entendimiento. Y como último recurso, mi madre me compró un asno y cuerdas, e hizo de mí un leñador. Y eso es todo lo que sé». Pero el visir le dijo: «Es inútil, oh hijo de Daniel, que sigas ocultando tus conocimientos. Demasiado sabemos que aunque recorriéramos el oriente y el occidente, no encontraríamos quien te igualase como médico». Aterrado, dijo Asib: «Pero, oh visir lleno de sabiduría, ¿cómo podré curarle si no conozco las enfermedades ni los remedios?». El visir añadió: «Vamos, joven, es inútil negar más. Todos sabemos que la curación del rey está en tus manos». Asib alzó al cielo las manos y preguntó: «¿Cómo es eso?». El visir dijo: «Muy sencillo. Puedes obtener esa curación porque conoces a la princesa subterránea, la reina Yamlika, cuya leche virginal, tomada en ayunas o empleada como díctamo, cura las enfermedades más incurables. La reina Yamlika, cuya leche virginal, tomada en ayunas o empleada como díctamo, cura las enfermedades más incurables». Al oír tales palabras, comprendió Asib que aquellos informes provenían de su entrada en el hammam, y trató de negar. Exclamó: «Pues, jamás he visto esa leche, oh señor. Y no sé quién es la princesa Yamlika. Es la primera vez que oigo semejante nombre». El visir sonrió y dijo: «Puesto que te niegas aún, voy a demostrarte que no te servirá de nada. Te digo que has estado en los dominios de la reina Yamlika. Además, cuantos fueron allá en los tiempos antiguos, volvieron con la piel del vientre negra. Así lo dice este libro que tengo a la vista. Pero la piel del vientre no se le pone negra al visitante de la reina Yamlika más que después de su entrada en el hammam, oh hijo de Daniel. Y he aquí que los espías que yo tenía apostados en el hammam para que examinaran el vientre a todos los bañistas, han venido hace un rato a decirme que se te había puesto de pronto negro el vientre mientras te bañaban. Es inútil, pues, que continúes negando». Al oír estas palabras, exclamó Asib: «No, por Alá. Nunca estuve en los dominios de la princesa subterránea». Entonces se acercó a él el gran visir, le quitó las toallas que le envolvían y le dejó el vientre al descubierto. Estaba negro como el vientre de un búfalo. Al ver aquello, Asib estuvo a punto de caerse desmayado de espanto, luego tuvo una idea, y dijo al visir: «Debo declararte, oh mi señor,
que nací con el vientre completamente negro. El visir sonrió. Dijo, pues no lo estaba cuando entraste en el hammam. Así me lo dijeron los espías. Pero Asib, que de ninguna manera quería hacer traición a la princesa subterránea revelando su residencia, siguió negando haber tenido relaciones con ella ni haberla visto nunca. Entonces el visir hizo una seña a 2 verdugos, que se acercaron al joven, le echaron en el suelo, desnudo como estaba, y empezaron a administrarle en las plantas de los pies palos tan crueles y tan repetidos, que habría muerto si no se decidiera a pedir gracia confesando la verdad. Enseguida hizo el visir que levantaran al joven, y ordenó que le pusiesen un magnífico ropón de honor en lugar de las toallas con que a su llegada se envolvía. Tras de lo cual lo condujo por sí mismo al patio del palacio, donde le hizo montar en el caballo más hermoso de las caballerizas reales, montando el caballo también, y acompañados ambos por un séquito numeroso, tomaron el camino de la casa ruinosa por donde salió Asib de los dominios de la reina Yamlika. El visir, que había aprendido en los libros la ciencia de los conjuros, se puso a quemar allá perfumes y a pronunciar las fórmulas mágicas que abren las puertas, mientras Asib, por su parte, siguiendo órdenes del visir, emplazaba a la reina para que se mostrase a él. Y de pronto se produjo un temblor de tierra que tiró al suelo a la mayoría de los circunstantes, y se abrió un agujero por el que surgió, sentada en un azafate de oro transportado por 4 serpientes con cabeza humana que vomitaban llamas, la reina Yamlika, cuyo rostro tenía áureos resplandores. Y miró a Asib con ojos preñados de reproches, y le dijo: ¿Es así? ¿O Asib? ¿Cómo cumples el juramento que me hiciste? Y exclamó Asib: por Alá, oh reina, la culpa es del visir, que por poco me mata a golpes. Ella dijo: ya lo sé. Y por eso no quiero castigarte, te han hecho venir aquí, y hasta a mí misma me obligan a salir de mi morada para curar al rey. Y vienes a pedirme leche para realizar esa curación. De buen grado te la concedo como recuerdo de la hospitalidad que te di y de la atención con que me escuchaste. He aquí 2 frascos con leche mía. Para operar la curación del rey, conviene que te enseñe el modo de emplearla. Acércate más a mí. Asib se acercó a la reina, la cual le dijo en voz baja para que no la oyese nadie más que él: uno de los frascos, el que está marcado con una raya roja, debe servir para curar al rey. Pero el otro lo destinó al visir, que mandó que te apalearan. En efecto, cuando el visir vea la curación del rey, querrá beber de mi leche para preservarse de las enfermedades, y tú le darás a beber del otro frasco. Luego, la reina Yamlika entregó a Asib los 2 frascos de leche, y desapareció enseguida, mientras la tierra volvía a cerrarse sobre ella y las que la transportaban. Cuando llegó Asib al palacio, hizo exactamente lo que le había indicado la reina. Se acercó, pues, al rey, y le dio a beber del primer frasco. Y no bien el rey hubo bebido aquella leche, se puso a sudar por todo su cuerpo, y al cabo de algunos instantes comenzó a caérsele a pedazos la piel atacada de lepra, a la vez que le nacía otra piel dulce y blanca como la plata. Y quedó curado en el momento. En cuanto al visir, quiso beber también de aquella leche, cogió el segundo frasco y lo vació de un trago. Y al punto empezó a hincharse poco a poco, y después de ponerse gordo como un elefante, estalló de pronto y murió inmediatamente. Y le retiraron de allí enseguida para enterrarle. Cuando el rey se vio curado de aquel modo, hizo sentarse a Asib al lado suyo, le dio muchas gracias y le nombró gran visir en lugar del que había muerto en su presencia. Y luego hizo que le pusieran un ropón de honor avalorado con pedrerías, y mandó que proclamaran por todo el palacio su nombramiento, después de regalarle 300 mamalik y 300 jóvenes para concubinas, además de 3 princesas de sangre real que, con la mujer de Asib, hicieron 4 esposas legítimas, y le dio también 300.000 dinares de oro, 300 mulas, 300 camellos y muchos rebaños de búfalos, bueyes y carneros. Tras de lo cual todos los oficiales, chambelanes y notables, por orden del rey, que les dijo: quien me honre que le honre. Se acercaron a Asib y le besaron la mano por orden de categorías, demostrándole su sumisión y patentizándole su respeto. Luego tomó Asib posesión del palacio del antiguo visir, y habitó en él con su madre, sus esposas y sus favoritas. Y vivió así rodeado de honores y de riquezas durante largos años, en los cuales tuvo tiempo de aprender a leer y a escribir.
Cuando aprendió así a leer y a escribir, se acordó de que su padre Daniel había sido un gran sabio, y tuvo la curiosidad de preguntar a su madre si no le había dejado como herencia sus libros y sus manuscritos. Y la madre de Asib contestó: hijo mío, tu padre destruyó antes de morir todos sus papeles y todos sus manuscritos, y no te dejó como herencia más que una hojita de papel, que me encargó te entregase cuando me expresaras tal deseo. Y dijo Asib: anhelo mucho poseerla, porque ahora deseo instruirme para dirigir mejor los asuntos del reino. Entonces la madre de Asib corrió a sacar de la maleta, donde la había guardado con sus alhajas, la hojita de papel, único legado del sabio Daniel, y fue a entregársela a Asib, que la cogió y la desenrolló, y leyó en ella estas sencillas palabras: toda ciencia es vana, porque llegaron los tiempos en que el elegido le indicará a los hombres las fuentes de la sabiduría. Se llamará Mohammed. Con él y con sus compañeros y con sus creyentes sean la paz y la bendición hasta la extinción de las edades. Y tal es, oh rey afortunado. Continuó Scheherazada, la historia de Asib, hijo de Daniel, y de la reina Yamlika, princesa subterránea. Pero Alá es más sabio. Se encorren muchos personajes de aspecto venerable. Entonces, animado por la bondad de sus rostros, me acerqué a ellos respetuosamente, y después del saludo, les dije: soy Hanscha, hijo del rey Tigmos, señor de Kabul y jefe de los Banischalan. Os ruego, oh mis señores, que me digáis a qué distancia estoy de mi país y qué camino debo tomar para llegar a él. Además, tengo hambre. Entonces me miraron sin contestarme cuantos estaban sentados allí, y el que parecía ser su jeique me dijo por señas solamente y sin pronunciar una palabra: come y bebe, pero no hables. Y me mostró una bandeja de manjares asombrosos, que por cierto jamás había yo visto, y que estaban guisados con aceite, a juzgar por el olor. Entonces comí, bebí y guardé silencio. Cuando hube acabado, se acercó a mí el jeique de los judíos, y me preguntó igualmente por señas: ¿quién? ¿De dónde? ¿A dónde? Entonces le pregunté por señas si podía contestar, y tras una señal afirmativa suya seguida de otra que quería decir: no pronuncies más de 3 palabras. Pregunté: ¿caravana Kabul, cuándo? Me contestó: no lo sé. Siempre sin pronunciar una palabra, y me hizo seña de que me marchara, porque ya había terminado mi comida. Entonces le saludé, como también a todos los circunstantes, y salí, asombrándome en extremo de sus maneras extrañas. Ya en la calle intentaba orientarme, cuando por fin oí a un pregonero público que decía a voces: quien quiera ganarse 1000 monedas de oro y poseer una esclava joven de belleza sin igual, que venga conmigo, para efectuar un trabajo de 1 hora. Como yo estaba en la penuria, me acerqué al pregonero, y le dije: acepto el trabajo, y al mismo tiempo los 1000 dinares y la esclava joven. Entonces me cogió de la mano y me llevó a una casa amueblada muy ricamente, en la que estaba sentado en un sillón de ébano un judío viejo, ante el cual se inclinó el pregonero, presentándome, y dijo: he aquí, al fin, a un joven extranjero, que ha sido el único que respondió a mi llamamiento en los 3 meses que hace que pregonó la cosa. Al oír estas palabras, el viejo judío, dueño de la casa, me hizo sentar a su lado, estuvo conmigo muy amable, ordenando que me sirvieran de comer y de beber sin parsimonia, y terminada la comida me dio una bolsa con 1000 monedas de oro que no eran falsas, a la vez que mandaba a sus esclavas que me pusieran un ropón de seda y me llevaran junto a la joven esclava que me daba anticipadamente por el trabajo en proyecto que yo aún no conocía. La joven esclava que me daba anticipadamente por el trabajo en proyecto que yo aún no conocí ni siquiera tocarla con la mano en vista de la prohibición que me hizo el anciano, pero al cabo no pude resistir a la tentación que colmaba mi alma, metí la llave de oro en la cerradura, abrí la puerta y presa del temor penetré en el lugar prohibido. Pero, lejos de tener ante los ojos un espectáculo asombroso, vi, primeramente, en medio de un pabellón con el piso incrustado de pedrerías de todos colores, un estanque de plata rodeado de pájaros de oro que echaban agua por el pico, con un ruido tan maravilloso, que creí oír los trinos de cada uno de ellos resonar melodiosamente contra las paredes de plata.
Había en torno al estanque, divididos por clases, cuadros de flores de suaves perfumes que casaban sus colores con los de las frutas de que estaban cargados los árboles que esparcían sobre el agua su frescura asombrosa. La arena que yo hallaba era polvo de esmeralda y diamante, y se extendía hasta las gradas de un trono que se alzaba enfrente del estanque maravilloso. Estaba hecho aquel trono con un solo rubí, cuyas facetas reflejaban en el jardín el rojo de sus rayos fríos, que iluminaban el agua con un brillo de pedrerías. Me detuve extático ante cosas tan sencillas nacidas de la unión pura de los elementos, luego fui a sentarme en el trono de rubí, que aparecía coronado por un dosel de seda roja, y cerré los ojos un instante para que penetrara mejor aquella fresca visión en mi alma entusiasmada. Cuando abrí los ojos vi que se adelantaban hacia el estanque, sacudiendo sus plumas blancas, 3 elegantes palomas que iban a darse un baño. Saltaron con gracia el ancho borde del estanque de plata, y después de abrazarse y hacerse 1000 caricias encantadoras, mis ojos maravillados las vi arrojar lejos de sí su virginal manto de plumas y aparecer en una desnudez de jazmín, con el aspecto de 3 jóvenes bellas como lunas. Y al punto se sumergieron en el estanque para entregarse a 1000 juegos y 1000 locuras, ora desapareciendo, ora reapareciendo entre remolinos brillantes, para volver a desaparecer riendo a carcajadas, mientras solo sus cabelleras flotaban sobre el agua, sueltas en un vuelo de llama. Ante tal espectáculo, oh hermano Beluquia, sentí que mi corazón nadaba en mi cerebro y trataba de abandonarlo. Y como no podía contener mi emoción, corrí enloquecido hacia el estanque y grité: «¡Oh, jóvenes! ¡Oh, lunas! ¡Oh, soberanas!». Cuando me vislumbraron las jóvenes lanzaron un grito de terror, y saliendo del agua con ligereza, corrieron a coger sus mantos de plumas que echaron sobre su desnudez, y volaron al árbol más alto entre los que daban sombra a la pila, y se echaron a reír mirándome. Entonces me acerqué al árbol, levanté hacia ellas los ojos, y les dije: Entonces, después de haberme puesto el ropón de seda consabido, los esclavos me llevaron a la estancia donde me esperaba la joven, que debía ser virgen, según afirmación del viejo judío. Y me encontré, en efecto, con una joven muy bella, en cuya compañía me dejaron solo para pasar la noche. Y al punto me acosté con ella y la encontré perfecta en verdad. 3 días y 3 noches pasé con ella, comiendo y bebiendo y haciendo lo que tenía que hacer, y a la mañana del 4.º día el anciano hizo que me llamaran, y me dijo: ¿Estás ahora dispuesto a ejecutar el trabajo que te he pagado y que de antemano aceptaste? Declaré que estaba dispuesto a prestarme aquel trabajo, sin saber de qué se trataba. Entonces el viejo judío ordenó a sus esclavos que enjaezaran y llevaran 2 mulas, y los esclavos llevaron 2 mulas enjaezadas. Montó en una él y yo en otra, y me dijo que le siguiera. Íbamos a buen paso, y de tal suerte caminamos hasta mediodía, hora en la que llegamos al pie de una alta montaña cortada a pico, y en cuyas laderas no se veía ningún sendero por donde pudiese aventurarse un hombre o una cabalgadura cualquiera. Echamos pie a tierra, y el viejo judío me tendió un cuchillo, diciéndome: «Clávalo en el vientre de tu mula. Ha llegado el momento de empezar a trabajar». Yo obedecí y clavé el cuchillo en el vientre de la mula, que no tardó en sucumbir. Luego, por orden del judío, desollé al animal y limpié la piel. Entonces mi interlocutor me dijo: «Tienes que echarte ahora encima de esa piel, para que yo la cosa contigo dentro como si estuvieras en un saco». Y obedecí a sí mismo, y me eché encima de la piel, la cual cosió el anciano cuidadosamente conmigo dentro. Luego me dijo: «Escucha bien mis palabras. De un instante a otro se arrojará sobre ti un pájaro enorme y te cogerá para llevarte a su nido, que está situado en la cima de esta montaña escarpada. Ten mucho cuidado de no moverte cuando te sientas transportado por los aires, porque te soltaría el pájaro y te estrellarías al caer al suelo, pero cuando te haya dejado en la montaña, corta la piel con el cuchillo que te di y sal del saco. El pájaro se asustará y no te hará nada. Entonces has de recoger las piedras preciosas de que está cubierta la cima de esta montaña y me las arrojas. Hecho lo cual, bajarás a reunirte conmigo». Y he aquí que apenas había acabado de hablar el viejo judío, me sentí transportado por los aires, y al cabo de algunos instantes me dejaron en el suelo. Entonces corté con mi cuchillo el saco y asomé por la abertura a mi cabeza. Aquello asustó al pájaro monstruoso, que huyó volando a toda prisa y
Yo me puse entonces a recoger rubíes, esmeraldas y demás piedras preciosas que cubrían el suelo, y se las arrojé al viejo judío. Pero cuando quise bajar a ver que no había ni un sendero donde poner el pie, y vi que el viejo judío montaba en su mula después de recoger las piedras, y se alejaba rápidamente hasta desaparecer de mi vista. Entonces, en el límite de la desesperación, yo de mi destino y pensando hacia qué lado me convendría más encaminarme, eché a andar todo derecho delante de mí y a la aventura, errando de tal suerte 2 meses hasta llegar al final de la cadena de montañas, a la entrada de un valle magnífico, en el que los arroyos, los árboles y las flores glorificaban al Creador entre gorjeos de pájaros. Allí vi un inmenso palacio que se elevaba a gran altura por los aires y hacia el cual me encaminé. Llegué a la puerta, donde hallé sentado en el banco del zaguán a un anciano cuyo rostro brillaba de luz. Tenía en la mano un cetro de rubíes y llevaba en la cabeza una corona de diamantes. Le saludé y me devolvió el saludo con amabilidad, y me dijo: «Siéntate junto a mí, hijo mío». Y cuando me senté, me preguntó: «¿De dónde vienes a esta tierra que nunca halló la planta de una damita? ¿Y a dónde te propones ir?». Por toda respuesta estallé en sollozos, y se diría que me iba a ahogar el llanto. Entonces me dijo el anciano: «Cesa de llorar así, hijo mío, porque me encoges el corazón. Ten valor y empieza por reanimarte comiendo y bebiendo». Y me introdujo en una vasta sala, dándome de comer y de beber. Y cuando me vio en mejor estado de ánimo, me rogó que le contase mi historia, y satisfice su deseo, y a mi vez le rogué que me dijese quién era y a quién pertenecía aquel palacio. Me contestó: «Sabe, hijo mío, que este palacio fue construido antaño por nuestro señor Suleimán, de quien soy representante para gobernar a las aves. Cada año vienen aquí a rendirme pleitesía todas las aves de la tierra. Si deseas regresar a tu país, te recomendaré a ellas la primera vez que vengan a recibir órdenes mías, y te transportarán a tu país. En tanto, para matar el tiempo hasta que lleguen, puedes circular por todo este inmenso palacio, y puedes entrar en todas las salas, con excepción de una sola, la que se abre con la llave de oro que ves entre todas estas llaves que te doy». Y el anciano gobernador de las aves me entregó las llaves y me dejó en completa libertad. Empecé por visitar las salas que daban al patio principal del palacio, luego penetré en las otras estancias, que estaban todas arregladas para que sirvieran de jaulas a las aves, y de tal suerte llegué ante la puerta que se abría con la llave de oro. Y permanecí largo tiempo mirándola, si nos llegamos al límite del asombro, y nos apresuramos a emprender el camino de la izquierda, que debía conducirnos a la ciudad de los judíos, pasando por el valle de las hormigas. El camino de la izquierda, que debía conducirnos a la ciudad de los judíos, pasando por el valle de las hormigas. Pero aún no llevábamos una jornada de marcha, cuando sentimos temblar el suelo bajo nuestros pies, y al punto vimos aparecer detrás de nosotros a mis súbditos los monos, que llegaban a toda velocidad con el gran visir a la cabeza. Cuando nos dieron alcance, nos rodearon por todos lados, lanzando aullidos de alegría por habernos encontrado, y el gran visir se hizo intérprete de todos pronunciando una arenga para cumplimentarnos por haber salido con bien. Aquel encuentro nos contrarió mucho, aunque tuvimos cuidado de ocultarlo e íbamos a emprender de nuevo con mis súbditos el camino de palacio, cuando del valle que en aquel momento atravesábamos vimos salir un ejército de hormigas, cada una de las cuales tenía la corpulencia de un perro. Y en un abrir y cerrar de ojos comenzó una pelea espantable entre mis súbditos y las hormigas monstruosas, cogiendo con sus patas a los monos y partiéndolos en dos de un golpe y abalanzándose de 10 en 10 los monos contra cada hormiga para poder matarla. En cuanto a nosotros, quisimos aprovecharnos del combate para huir a lomos de nuestros perros, pero desgraciadamente fui yo el único que pude escaparme, porque las hormigas advirtieron a Mistress Mamalik y se apoderaron de ellos, partiéndolos en dos con sus garras formidables. Y me salvé, deplorando la pérdida de mis últimos compañeros, y llegué a un río, que atravesé a nado, abandonando mi cabalgadura, y llegué sano y salvo a la otra orilla, donde lo primero que hice fue secar mi ropa, y luego me quedé dormido hasta la mañana, seguro ya de que no me perseguían, pues el río me separaba de las hormigas y de mis súbditos los monos. Cuando me desperté, eché a andar durante días y días,
comiendo plantas y raíces, hasta llegar a la montaña consabida, al pie de la cual vi, efectivamente, una gran ciudad, que era la ciudad de los judíos, tal como me lo había indicado la inscripción. Pero me asombró mucho en esta ciudad un detalle del que no hablaba la inscripción, y que noté más tarde. En efecto, hube de comprobar que el río que atravesé a pie enjuto aquel día para llegar a la ciudad estaba lleno de agua todo el resto de la semana, y también supe que aquel río, caudaloso los demás días, no llevaba agua el sábado, que es el día de fiesta de los judíos. Y he aquí que entré en la ciudad aquel día y no vi por las calles a nadie. Me encaminé entonces a la primera casa que encontré en mi camino, abrí la puerta y penetré en ella. Me hallé entonces en una sala donde estaban sentados